Cordial saludo, bienvenidos nuevamente a esta serie de videos para hacer la inscripción en el registro de proponentes. Vamos a retomar el paso de la información financiera, que consiste en verificar los estados financieros, que no haya diferencias con respecto a la renovación de la matrícula mercantil, obtener los indicadores financieros y revisar que los estados estén completos. También aquí haría falta uno, que es preguntarle al contador el dato de los gastos de intereses por el periodo del año inmediatamente anterior. En esta parte la capacidad financiera consiste en ingresar los datos de cada una de las cuentas de los estados financieros en esta parte. Bueno, aquí nos dan ciertas recomendaciones, por favor seguirlas. La más importante es esta, que nos indica que la información debe estar coherente, o sea, la que vamos a digitar en estos campos debe ser coherente con la información financiera que reposa en el registro mercantil. ¿Cómo hacemos esa revisión? Bueno, aquí hay que poner bastante atención porque este punto es muy importante. Entonces, lo primero que yo hago es tomar o revisar los estados financieros que me dio contabilidad, verificar que cumpla con los requisitos de presentación, que tenga el nombre completo, según como aparezca en el RUES, el NIT bien, dígito de verificación perfecto, que el encabezado tenga el nombre del informe financiero, en este caso estado de situación financiera y estado de resultados, y que tenga la fecha de corte de la cual vamos a trabajar. ¿Listo? Eso es como lo primero que yo reviso. Lo segundo que reviso son los nombres de las cuentas y los valores de las mismas. Resulta que cuando uno hace la renovación de la matrícula mercantil, también ahí informa unos datos financieros, que son las mismas cuentas que nos pide el aplicativo de la Cámara de Comercio para el registro de proponentes. Si nos fijamos, son las mismas. Entonces, generalmente yo reviso que todos estos nombres de estas cuentas aparezcan en los estados financieros. Si de pronto no aparece alguna, pues tendríamos que preguntarle al contador si es posible que aparezcan de la forma como, o de acuerdo a los nombres, preferiblemente, como maneja la Cámara de Comercio, que son estos. Entonces, una vez yo haya certificado o revisado que sí estén los nombres de esas cuentas, un sinónimo, lo que voy a hacer es trasladar estas cifras al aplicativo de la Cámara de Comercio y posteriormente a eso vamos a obtener los indicadores financieros. Hagámoslo. Ya diligencié las cifras, ya trasladé las cifras de cada una de las cuentas según los estados financieros. Acá, si lo desean, pueden ingresar el grupo NIF que pertenecen, preferiblemente. Y después de ingresar los datos de cada una de las cuentas, el sistema automáticamente me genera los indicadores financieros. Y me falta un dato que habíamos que preguntar al contador, que son los gastos de intereses. Entonces, generalmente esos gastos corresponden a gastos de intereses bancarios. Pues le preguntamos al contador cuánto es. En este ejemplo, yo encontré ese dato en la parte final de las notas. A veces no aparece directamente en el estado de resultados o en el estado de situación financiera. En el estado de resultados, y aquí sí me apareció, pues debe ser el mismo valor que voy a reportar allá, así que voy a trasladarlo al aplicativo. Bueno, ya diligencié todas las cuentas, todos los valores, ya obtuve los indicadores financieros. Entonces me dice que el índice de liquidez es este, el índice de endeudamiento es este, y razón de cobertura de intereses es este. Pues el registro de proponentes ustedes pueden obtenerlo con cualquier cifra,
pero de cara a las contrataciones con el Estado sería muy bueno que estas cifras no fueran negativas, como aparece en esta oportunidad. Entonces, ahora sí viene la revisión con respecto al registro mercantil, porque aquí ya tenemos todos los datos. Y lo bueno del sistema del aplicativo de la Cámara de Comercio es que el mismo sistema nos va a decir si los datos son idénticos o no. Recordemos que lo que nos dice aquí es que la información del registro de proponentes debe ser coherente con la que reposa en el registro mercantil. Coherente o idéntica. Bueno, entonces vamos a averiguarlo si en esta oportunidad es así. Yo le voy a dar guardar. Y seguido a guardar, le voy a dar en continuar. Y aquí el sistema, vamos a ver lo que sucede. Entonces él me saca esta advertencia. Me dice lo siguiente: señor proponente, existe diferencia en la información diligenciada con lo reportado en la matrícula mercantil o de sales para las siguientes cuentas. ¿Sí? Son casi todas las mayorías de cuentas. ¿Qué sucede aquí? Bueno, sigamos revisando. Para revisar la información contenida en el registro mercantil, haga clic aquí. O si desea continuar con la información reportada, haga clic sobre el botón continuar. Recuerde que la información financiera reportada debe coincidir con lo indicado en los estados financieros, registro mercantil, OESALES y RUT. Si evidencia inconsistencia en la información reportada en la matrícula mercantil y de considerarlo pertinente, puede solicitar la reliquidación correspondiente en cualquiera de nuestras sedes. Como vemos, el sistema nos arrojó unas diferencias. Entonces, con esas diferencias, si continuamos el trámite y no las resolvemos, el registro va a ser devuelto por inconsistencia en este punto. ¿Qué puede pasar o qué pudo haber pasado? Generalmente sucede que en algunos casos, por ejemplo, durante el primer trimestre del año, o más específicamente la fecha de la renovación de la matrícula mercantil es hasta el 31 de marzo de cada año. Es posible que muchas veces no se tengan los estados financieros definitivos para esa fecha. Lo que hacen las personas es informar unas cifras de un balance de prueba para hacer la renovación de la matrícula mercantil y evitar la multa de la superintendencia. Pero esto me genera estas diferencias. Lo que se debe hacer es hacer la corrección de la renovación de la matrícula mercantil mediante un trámite que se llama reliquidación. Entonces no le vamos a dar clic en continuar, sino le voy a dar clic aquí y él me dice, mire, en la renovación del último año, en este caso el año 2018, usted reportó en la renovación de la matrícula mercantil estas cifras. ¿Listo? Pues obviamente son distintas de lo que aparece en los estados financieros. En este caso lo que tenemos que hacer es, si este es el estado de situación financiera definitiva y el estado de resultados definitivo, lo que tienen que hacer es una corrección de la renovación de la matrícula mercantil. El objetivo es que cuando una vez sea hecha la renovación de la matrícula mercantil, estas cifras cambien a las verdaderas, que son estas. Ese trámite de la reliquidación se hace en la Cámara de Comercio y más adelante vamos a ver cómo se hace. La otra situación es, o digamos, si sucedió esta alarma, la otra situación que puede ser es que nosotros estemos revisando los estados financieros que no correspondan. Puede que hayan unos estados financieros, varios estados financieros, entonces preguntemos cuáles son los definitivos y si es el caso y estos no son de otro periodo, pues trabajemos con los que sí corresponden para ese periodo. Sea cual sea la diferencia, debe identificarla y corregirla. Aquí le dice, o aquí nos dice qué tenemos que hacer. Que las cifras financieras deben ser idénticas en los estados financieros,
es decir, acá, deben ser las mismas en el registro mercantil, o sea, acá, ¿listo? Y deben ser las mismas en el registro de proponentes, o sea, las que yo indiqué acá. O esa revisión tiene que hacerla muy bien. Si son muy juiciosos y tienen los mismos datos en el registro mercantil, en los estados financieros y en los datos que se informaron acá, pues el sistema no les va a generar ninguna alarma y los va a dejar pasar con tranquilidad a la capacidad, perdón, al grupo empresarial. Por favor, no vayamos a hacer lo que yo hice acá, o no vaya a hacer lo que yo hice acá, que fue que, no, es que como aquí me aparecieron estas cuentas, estas cifras en el registro mercantil, pues yo voy a hacer la fácil, que es poner esto acá, dejarlo igual, y así el sistema pues me va a dejar pasar. No cometa ese error. Por favor, identifique bien cuál es su diferencia. Si es meritorio que realice la corrección de la renovación de la matrícula mercantil, o sea, la reliquidación, o si por el contrario, estas cifras son las que están bien y debe corregir los estados financieros. Esta opción no es tan fácil, ¿no? Porque se supone que estos estados financieros ya han sido auditados y han sido aprobados por la Junta. Entonces es más probable que sea lo primero que debe hacer la reliquidación. Entonces no lo vaya a hacer así solamente para pasar. Identifique correctamente cuál es la diferencia y corríjala. Si ya solucionó las inconsistencias o las diferencias que presentaba en los estados financieros en los 3 puntos, estados financieros, renovación de matrícula mercantil y los datos que informan el RUC, entonces proceda al siguiente punto, que es grupo empresarial o situación de control. Esto para las personas jurídicas. No se preocupe si usted es persona natural. Si es persona natural, ese punto no le va a aparecer. Aquí está otra solicitud de una persona natural. Si se fijan, de capacidad de organización se salta directamente a experiencia. Entonces, tranquilos, las personas naturales. Listo, esta situación en grupo lo vamos a desarrollar en otro video. Vamos a nuestra tablita. Aquí ya hicimos las verificaciones de las cuentas, obtuvimos los indicadores financieros. Entonces ya está. Y de ser necesario, ya hablamos que si es necesario, por favor realice la reliquidación. Vamos a revisar en el siguiente video que los estados financieros estén completos y la verificación para las personas jurídicas si tiene algún requerimiento por parte de la Superintendencia de Sociedades.